Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos alumnos? Reciban ustedes un cordial saludo. El día de hoy vamos a tratar un tema en historia, el cual se denomina la Iglesia, el poder espiritual. En el plano de las ideas políticas medievales, es decir, en la Edad Media, existían dos clases de poderes en la tierra: el temporal, que pertenecía al monarca y abarcaba el ámbito político, económico y militar, y el espiritual, que pertenecía al papa y abarcaba el ámbito religioso. La Iglesia de Roma tuvo ambos, es decir, ambos poderes: el poder temporal en sus dominios y el poder espiritual en toda la cristiandad. En la Edad Media, ante la imposibilidad de la alianza del papado con Bizancio, el Imperio carolingio y el Sacro Imperio Romano Germánico, por la disputa que los papas tuvieron con ellos, la Iglesia de Roma optó por fortalecer su poder temporal, reforzando el poder político, económico de los estados papales y de las abadías. El argumento del papado fue que el común de los hombres recibía el poder temporal de diferentes formas, ya sea en herencia o elección, por ejemplo, pero solo el Papa recibía su poder directamente de Dios. La feudalización de la Iglesia. La Iglesia, desde Roma hasta los diferentes obispados y abadías en el continente europeo, también adoptó el feudalismo como sistema político. Esta situación, que en muchas zonas los obispados se convirtieran en hereditarios y que la moral se relajara de la Iglesia. Sin embargo, hacia el siglo X se buscó reformar la Iglesia, en especial desde la Orden de Cluny, surgida en el corazón del territorio actual de Francia. Estas reformas tuvieron dos móviles: uno espiritual, que procuró que los religiosos retomen los votos de pobreza y ayuno y silencio, a través de los cuales seguirían el ejemplo de Cristo; y otro temporal, que buscó que las abadías y obispados dependieran directamente del Papa. Con ello se restringía la influencia de los reinos sobre las autoridades eclesiales. En esta época se controlaban espacios de gran poder económico y prestigio espiritual. Pero ¿quién era Gregorio VII o VII? Fue papa entre los años 1703 y 1805 y lideró la reforma más radical de la Iglesia Católica en la Edad Media. Se enfrentó directamente al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en la denominada querella de las investiduras. En esta disputa, el papado defendió su control directo en la denominación de las autoridades de la Iglesia, lo que, en opinión de los reinos de Europa, debilitaba su poder político. Estas disputas ofendieron a los monarcas, quienes sostenían que sobre ellos debían recaer el mando de la cristiandad. Por ello se enfrentaron directamente a la Iglesia. Las reformas de Gregorio VII fueron sobre todo morales, pero fortalecieron el poder político de la Iglesia. Los siguientes papas se dieron cuenta que para liderar Europa su lucha debía abarcar los ámbitos espiritual y temporal. Debido a ello, el papado encabezó el poder europeo durante 2 siglos. A continuación vamos a ver las órdenes monacales. Dios fue la presencia constante en la gente de la Edad Media. Las enseñanzas de la Biblia eran dogmas y se aguardaba el regreso de Cristo y el juicio final. Este ambiente de religiosidad llevó a que muchas personas optaran por dedicarse a la veneración de Dios, viviendo en abadías,
en retiro permanente junto a otros monjes y buscando seguir el ejemplo de Cristo. La vida de clausura se desarrolló según las reglas de San Benito. Estas buscaban orientar la conducta monacal mediante votos de pobreza, ayuno, soledad y silencio. Ello significó que los monjes debían olvidarse del mundo, de los hombres, para buscar el camino hacia la gracia de Dios, motivo por el cual rezaban mucho. Aunque muchas abadías se guiaron firmemente por la regla de San Benito, en algunas de estas las normas se relajaron. Así, en lugar de repudiar los lujos, estos empezaron a formar parte de la vida diaria. Con el tiempo, algunas abadías se consolidaron incluso como poderes económicos y políticos. Además, las más ricas se mantuvieron y permitieron ayudar a muchas personas en su interior. Su poder económico llegó a tal poder que surgieron aldeas en sus cercanías, cuyos pobladores se dedicaron a satisfacer las necesidades de los religiosos. En el plano político también tuvieron una fuerte presencia, al punto que algunos llegaron a oponerse a reinos y principados europeos, especialmente en Italia. Ahora vamos a ver a las órdenes mendicantes. Una orden mendicante es una orden religiosa caracterizada por vivir de la limosna de los demás y que está conformada por hermanos frailes, hermanas llamadas sores y terciarios, antiguamente llamados hermanos de penitencia. Hacen votos de pobreza, por lo que renuncian a todo tipo de propiedades o bienes, ya sea personales o comunes, poniéndolos a disposición de la comunidad religiosa a la que pertenecen. Así viven en pobreza, mantenidos solo por la caridad, junto con el voto de pobreza que profesan solemnemente. También profesan los votos de castidad y obediencia. Sus miembros no están ligados como los monjes a la estructura del monasterio. Las órdenes mendicantes surgieron en la Edad Media hacia el siglo XIII, buscando dar un giro a la vida religiosa de la Iglesia Católica, manteniendo la tradición de las reglas monásticas basadas en el estudio, así como la vida activa de los clérigos seculares y las órdenes militares y hospitalarias. La prédica de las órdenes mendicantes llegó a una nueva población urbana, como son los artesanos, los mercaderes, los comerciantes, que eran profesiones típicas, y por ello la vida de contemplación que promovían se habían pervertido, por lo que muchos optaron vivir en las abadías más poderosas, las cuales les otorgaban la posibilidad de alejarse del mundo, pues existían capillas y otros espacios especialmente destinados para las actividades espirituales, y en ellas se refugiaron. San Francisco de Asís fue el modelo de fraile, un hombre que, renunciando a todos los bienes materiales, consagró su vida a Dios bajo los votos de castidad, obediencia y pobreza. Estimados alumnos y alumnas, aquí hemos concluido el tema del día de hoy, que se refirió a la Iglesia y cómo ésta tenía el poder espiritual más que todo durante la Edad Media. Conmigo será hasta la próxima clase. Deberán cumplirme con las actividades que se encuentran en las fichas que deberán descargarse de la plataforma. Muchas gracias.